Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de diccionarios en Python. Para lo cual, bueno, pues podemos empezar generando nuestro diccionario. Para generar un diccionario podemos hacer lo siguiente. Vamos a dar de alta una variable. Vamos a, no sé, una variable quizás que se llame grade, haciendo referencia pues a unas calificaciones que vamos a registrar, ¿no? Para poder generar nuestro diccionario, ¿no? A diferencia de las listas que utilizan pues estas llaves o estos square brackets, vamos a utilizar ahora estos corchetes, ¿de acuerdo? Y dentro de los corchetes pues vamos a empezar a poner nuestros elementos que van a formar parte del diccionario. A diferencia de las listas, los diccionarios, los elementos que forman parte de un diccionario están compuestos por dos partes, por una llave y un valor. Es decir, vamos a necesitar tener parejas de llaves valores para cada uno de los elementos que conforman un diccionario. Por ejemplo, vamos a pensar que queremos asignar a tres personas tres valores, es decir, tres personas, sus tres calificaciones a lo mejor de alguna materia. Entonces, vamos a poner primero una llave, quizás el nombre de una persona, Hugo, y luego dos puntos, ¿sí? Para mencionar, bueno, es la nomenclatura, la llave va separada de su valor por estos dos puntos. Vamos a poner el valor, por ejemplo, vamos a decir que Hugo sacó la calificación de 10. Luego vamos a separar los elementos que conforman nuestro diccionario, es decir, las parejas de llaves valores con comas. Vamos a poner una segunda llave o un segundo elemento del diccionario. La segunda llave, pues quizás vamos a poner el nombre de Paco y le vamos a asignar el valor de 8.5. Y por último, vamos a generar un tercer elemento, que su llave sea el nombre Luis, dos puntos, y su valor le vamos a poner que tiene un 9.1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tenemos nuestro diccionario. Si le pedimos a Python que mediante la función type nos indique cuál es el tipo de variable que está guardada, el tipo de valor que está guardado en la variable grade, pues vamos a ver que es del tipo diccionario. ¿De acuerdo? Muy bien. Con los diccionarios pues podemos hacer muchas cosas. Primero vamos a trabajar un poquito con el diccionario. Vamos a pensar ahora si queremos agregar un nuevo elemento al diccionario. ¿Cómo podemos agregar un nuevo elemento al diccionario? La manera que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a decirle a Python que del diccionario grade, ¿sí? Vamos a poner estas llaves y dentro de la llave vamos a poner, perdón, dentro de los corchetes, dentro de estas, pues sí, de estos square brackets, vamos a poner la llave, la nueva llave que queremos que se incorpore a nuestro diccionario. Vamos a pensar que queremos incorporar ahora el nombre de Pepe y a Pepe le queremos asignar el valor 7.2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, si le pedimos a Python que imprima la variable grade para ver cuál fue la modificación que tuvimos de nuestro diccionario. Nuestro diccionario tenía nada más tres elementos. Hugo con un 10, Paco con 8.5 y Luis con 9.1. Aquí hemos agregado una llave, le estamos diciendo que al diccionario grade vamos a añadir una llave que se llame Pepe y su valor va a ser 7.2. Entonces aquí al final del diccionario podemos ver que ya tenemos ahora cuatro elementos. Este cuarto elemento pues es este que acabamos de generar aquí arriba. Muy bien. Ahora, si digamos que si la llave no está presente en el diccionario, por ejemplo aquí Pepe no estaba contenida en nuestro diccionario. Entonces, si no está contenido, pues va a generar una nueva llave y le va a asignar el valor que nosotros hayamos determinado aquí. Pero ¿qué va a pasar si ya existe la llave? Es decir, por ejemplo, ¿qué va a pasar si aquí yo dijera, ok, aquí sabemos que Pepe, vamos a generar una nueva celda, aquí sabemos que Pepe sí está en el diccionario grades y su valor es 7.2. Pero ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Es decir, si a una llave que ya está
en nuestro diccionario, por ejemplo Pepe, le asignamos un nuevo valor. Lo que va a pasar es que se va a actualizar el valor de la llave que ya está contenida en el diccionario. Es decir, vamos a modificar nuestro diccionario. Como pueden ver aquí, en la llave Pepe tenía el valor 7.2 y ahora la llave Pepe pues tiene el nuevo valor que he indicado en esta línea, ¿no? Entonces de esta manera podemos ya sea generar nuevos elementos en nuestro diccionario o modificar los que ya tenemos en el diccionario. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de aquí, si nosotros quisiéramos, digamos, conocer cuáles son los valores que hay en alguna llave en particular, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo de mi diccionario grade. Quiero saber quizás de el valor de la llave Hugo. Entonces, por ejemplo, si doy play, me va a decir el valor es 10. Si yo quisiera ahora conocer cuál es el valor de la llave Paco. ¿Cuál es el valor de la llave Paco? Me va a decir que es 8.5. Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo ahora con el último elemento, con Pepe. Me va a decir que el valor es 10. Entonces, esto quiere decir que esta nomenclatura en realidad representa un valor. Representa un valor. ¿Cuál valor? Pues el que está contenido en el diccionario grades en la llave que estamos aquí indicando. Entonces, por lo tanto, esto que tengo aquí en realidad es equivalente al valor 10. Si yo tengo aquí, por ejemplo, Hugo, esta parte de aquí va a ser equivalente ¿a qué? Va a ser equivalente a este 10 de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a permitir hacer modificaciones en mi diccionario de este tipo. Es decir, vamos a decir que queremos asignar un nuevo valor a la llave Hugo. Aquí yo sé que el valor de la llave Hugo es 10. Vamos a pensar que queremos modificarlo, pero queremos modificarlo de esta manera. Quiero decir que ahora el valor que está en la llave Hugo va a ser igual a este valor. ¿Se acuerdan? Esta nomenclatura, ¿a qué es equivalente? ¿A qué es equivalente que yo ponga esta referencia grades y Hugo? Pues esto es equivalente al valor, ¿no? Al 10. Entonces yo puedo decir, bueno, a esto le voy a restar 2. Entonces, ¿cuál será el resultado si le pedimos que nos muestre nuevamente el valor modificado de la llave U? ¿Cuál va a ser? Ok, pues sería 8, ¿no? Puesto que habíamos quedado que esta referencia es equivalente al valor 10. Si yo le resto 2, entonces voy a obtener 8. Ahora, si imprimimos mi diccionario grades para ver cómo se modificó los valores, vamos a ver que, bueno, aquí como lo hemos vuelto a correr, del 8 me volvió a restar 2 y ya tenemos 6. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de modificaciones utilizando esta nomenclatura, lo cual pues puede ser muy útil cuando estamos haciendo iteraciones, ¿no? Cuando queremos hacer alguna modificación dependiendo de algún valor en específico. Ok, algo más que podemos hacer con los diccionarios es lo siguiente. Vamos a pensar que queremos el valor contenido en un diccionario. Voy a copiar el diccionario inicial. Vamos a copiar este diccionario. Tiene 3 elementos. Vamos a copiarlo aquí. Ok, tengo aquí nuevamente mi diccionario con estos 3 elementos. Vamos a pensar que queremos almacenar ahora este valor en una variable. Lo que podemos hacer es decir, bueno, la variable que se va a llamar nombre va a ser igual al valor que está en el diccionario grades con la llave Paco. Y vamos a pedirle que imprima cuál es el valor que está almacenado en la variable nombre. Entonces me va a dar 8.5, es decir, nosotros podemos guardar los valores haciendo referencia a un diccionario y una llave, los podemos guardar en nuevas variables y bueno, pues trabajar con estas nuevas variables. Esto pues se puede utilizar mucho para realizar búsquedas dentro de mis diccionarios, ¿de acuerdo? Ahora, otra forma que podemos
modificar el diccionario es si quisiéramos borrar algún elemento de nuestro diccionario, podemos hacer lo siguiente. Vamos a, bueno, voy a copiar otra vez el diccionario, nada más para que sea más fácil de visualizar. Lo voy a poner aquí para poder recorrer toda mi libreta un poco más hacia abajo para hacer un poquito más de espacio. Ahora vamos a pensar que queremos borrar este elemento, queremos borrar esta pareja de llave valor Luis que tiene el 9.2. Si yo quiero hacer esto, bueno, simplemente tengo que utilizar la función del, que es la contracción de delete, borrar. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué queremos borrar? Bueno, queremos borrar de nuestro diccionario grades, queremos borrar la llave Luis. Queremos borrar la llave Luis. ¿De acuerdo? Vamos a pedirle que nos muestre el diccionario grades para ver cómo se modificó. Ponemos aquí play. Y bueno, podemos ver que antes estaba la pareja de llave Luis con su valor 9.2 y ahora pues ya no está. Hemos borrado ese elemento del diccionario. Muy bien, si recuerdan hay una función len que nos sirve para determinar la longitud, ¿no? O el número, en este caso el número de elementos que puede estar en un diccionario. Esta función pues la vimos por ahí cuando estábamos platicando de listas. Ahora lo podemos utilizar también en diccionarios. Vamos a pedirle que nos indique cuántos elementos contiene el diccionario grade. Voy a ponerle play y bueno, sabíamos que tenía 2 elementos. Muy bien, hay ahora algunos métodos que podemos utilizar con los diccionarios. Voy a copiar otra vez mi diccionario. Voy a abrir una nueva celda. Vamos a copiar aquí el diccionario para poder trabajar con él nuevamente. Y ok, el primer método que que vamos a platicar sobre los diccionarios es el método keys. El método keys lo que hace pues es generar un iterable con las llaves. ¿De acuerdo? Los métodos pues tienen esta nomenclatura, ¿no? Es decir, tengo que poner primero a qué le voy a aplicar el método. En este caso quiero aplicarle el método al diccionario grade y después tengo con un punto y después el nombre del método y el paréntesis. Si nosotros le damos play a esta instrucción, bueno, vamos a ver que se nos genera una lista solamente con las llaves del diccionario. Entonces, si yo estuviera interesado de alguna forma en obtener solamente las llaves, lo puedo realizar o lo puedo obtener utilizando el método keys. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con el cual pudiéramos utilizar este método keys. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que queremos imprimir los diferentes nombres. En este caso sabemos que son nombres con sus calificaciones utilizando un ciclo for. Para lo cual podemos hacer esta modificación. Voy a borrar esto para decir, bueno, vamos a generar un for. Voy a generar una variable iterativa, una variable que va a ir cambiando de valor conforme los ciclos o las iteraciones de mi ciclo for, y para lo cual voy a utilizar mi diccionario grades y el método keys. Entonces sabemos que el método keys lo que va a hacer es generar una lista. Esto va a generar una lista que va a contener solamente las llaves. En este diccionario nada más tengo 3 llaves. Entonces va a ser una lista como la que estoy viendo aquí, una lista que tiene estos 3 elementos. Y esta variable iterativa aquí, va a tomar en la primera iteración el valor de Hugo, en la segunda iteración el valor de Paco y en la tercera iteración el valor de Luis. ¿Qué instrucciones le vamos a pedir que haga? Pues primero algo muy sencillo. Simplemente le voy a pedir que imprima el valor de key, de la variable iterativa key. Esta variable iterativa quedamos que va a tomar los valores solamente de las llaves. Primero va a ser Hugo, luego va a ser Paco, luego va a ser Luis. Entonces, en la primera iteración, el valor de key va a ser Hugo. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Vamos a pedirle que lo imprima en la ventana de salida. En la segunda iteración, ahora el valor de key va a ser Paco.
¿Qué vamos a hacer con ese valor? Le vamos a pedir que lo imprima y así sucesivamente. Vamos a ver qué resulta de este ciclo for. Ok, como podemos ver, pues lo único que hemos generado pues es la impresión de las 3 llaves. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué tal que ahora, bueno, queremos que se imprima la llave, pero también queremos que se imprima su valor? Y de manera intermedia quiero poner a lo mejor un texto que sirva como, digamos, hacer una referencia, ¿no? Entonces, para esto vamos a pedirle primero que imprima el valor que va a ir tomando la variable iterativa, que sabemos que son todas las llaves del diccionario. Luego voy a separarlo con una coma y el segundo elemento que quiero que imprima va a ser un string que va a decir tiene la calificación, dos puntos, un espacio, y voy a pedirle también que imprima un tercer elemento, es decir, aquí ya sé que se van a ir imprimiendo las llaves. Las llaves son Hugo, Paco, Luis. Entonces, en la primera iteración, aquí la variable iterativa aquí va a tomar el valor de Hugo. Entonces, aquí en el print, el primer elemento que se va a imprimir es Hugo. Después se va a imprimir este string que dice tiene la calificación, dos puntos espacio. Y después quiero que imprima el valor de cada uno de los valores que va a ir tomando la variable iterativa aquí. Entonces, si recuerdan la nomenclatura, tengo que poner grades, es decir, en el diccionario grades, y adentro el valor. Es decir, si yo pongo aquí adentro, perdón, la llave, si yo pongo aquí adentro la llave Hugo, pues me va a dar un 10. Solo que como quiero que se haga de manera iterativa, en lugar de poner Hugo, voy a poner la variable iterativa para que este valor vaya cambiando conforme los diferentes ciclos. Entonces, voy a cerrar ya mi paréntesis. Lo que voy a obtener aquí entonces en la primera iteración va a ser y el primer valor que va a obtener va a ser Hugo. Va a tomar el valor de Hugo, de la llave Hugo. Entonces, la actividad o la tarea que va a hacer es imprimir primero el primer valor, que es Hugo. Luego va a imprimir este string, tiene la calificación, dos puntos espacio, y después va a imprimir, adelante del string, va a imprimir el valor que está almacenado en esta referencia. Es decir, en la primera iteración, key vale Hugo. Entonces, es como si yo tuviera aquí grade Hugo. Entonces, esto significa o es equivalente al valor 10. En la segunda iteración, iba a tomar el valor de Paco. Entonces aquí va a imprimir Paco, luego va a imprimir este string, tiene la calificación, dos puntos espacio, y después grade Paco. Esto es equivalente en la segunda iteración al valor 8.5. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué obtenemos. Oh, tenemos aquí un error. Esto es porque puse aquí como string key. Pero aquí no tenemos un string, tenemos una variable. ¿De acuerdo? Tenemos una variable. Muy bien. Ok. Pues aprovechando que salió el error, bueno, aquí normalmente hacemos referencia a la llave con las comillas, porque aquí estoy utilizando una llave como un string, pero aquí puedo poner como llave también números enteros o números flotantes. ¿De acuerdo? Si tengo un número, entonces pues no tendría que ponerle las dos comillas. Y también puedo utilizar variables. ¿De acuerdo? Como en este caso estamos utilizando la variable iterativa aquí, que va tomando diferentes valores conforme va pasando, en este caso, los 3 ciclos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, esto es lo que obtuvimos. Hugo tiene la calificación 10, Paco tiene la calificación 8.5, Luis tiene la calificación 9.1. Muy bien, hay otros dos métodos que podemos utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, el método values, que a diferencia de keys, pues ahora en lugar de darnos una lista con las llaves del diccionario, nos va a dar una lista con los valores de las llaves. Este método, bueno, como es un método, primero tengo que especificar cuál es la variable a la que le voy a aplicar el método, después el punto, después punto y el nombre del método, que es values, paréntesis. Lo que nos va a dar este método ahora son, como les comentaba, una lista que contiene los valores
contiene los valores de las llaves. Es decir, con el método keys obtenemos pues Hugo, Paco, Luis. Ahora con values obtenemos 10, 8.5 y 9.1, los valores de las llaves de mi diccionario, en este caso que le puse grades. Hay otro método también muy útil que se llama items. Entonces el método, bueno, pongo el nombre de la variable a la que le voy a aplicar el método y después el nombre del método, el paréntesis. Y este método lo que hace es generarme también una lista, pero ahora una lista de parejas o en realidad una lista de tuplas. Estas tuplas van a contener pues la pareja de llave valor y llave valor. ¿De acuerdo? Este es lo que hace el método items. Es decir, genera una lista y dentro de la lista me va a separar en tuplas. ¿Sí? Esta es la nomenclatura para una tupla, en este caso que es una pareja de valores, es una pareja, en este caso de llave valor, llave valor, llave valor. Ok, ahora, por último, vamos a mencionar lo siguiente. Ok, voy a copiar aquí el diccionario para poderlo visualizar aquí un poquito más abajo. Vamos a generar una nueva celda. Y tengo el diccionario. Ok, entonces habíamos comentado que esta nomenclatura, ¿sí? Yo tengo aquí esta referencia que dice, bueno, al diccionario grades. Estamos haciendo referencia a la llave Hugo del diccionario grades. Esto sabemos que es equivalente a ¿qué? Al valor, ¿verdad? Al valor de la llave Hugo. Vamos a ver, por ejemplo, si le doy play, bueno, es el valor 10. Si yo cambio de llave, si cambio a Paco, esto es equivalente, esta expresión de aquí es equivalente aquí. A ver si le damos play, pues ahora a 8.5. ¿De acuerdo? Ok, hay una otra forma de hacer referencia a los valores que están contenidos en las llaves. Y esta nueva forma es la siguiente. Voy a comentar esto para que no ejecute la línea 3 a la hora de poner play o poner control enter. La nueva forma es a través de un método que se llama get. Nuevamente, a la variable grades le voy a aplicar un método que se llama get. ¿De acuerdo? Y este método pues funciona muy parecido con la nomenclatura que acabamos de ver. Es decir, si yo aquí pongo Paco, si yo pongo la llave Paco, lo que voy a obtener es el valor. ¿De acuerdo? El valor como lo obtuvimos aquí arriba, obtengo el valor de la llave. Por ejemplo, si aquí le cambio a Hugo, lo que vamos a obtener es el valor este 10. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la ventaja del método get a esta nomenclatura? La siguiente, es decir, ¿qué hubiera pasado si aquí yo le pido, por ejemplo, yo le pido el valor de una llave que no está contenida en mi diccionario? ¿Qué hubiera pasado? Le doy play, voy a obtener un trashback, voy a obtener un mensaje de error que me dice que pues Lalo no es parte del diccionario grades. ¿De acuerdo? Ahora, si en cambio nosotros utilizamos el método get y en este caso le pedimos que obtenga el valor el valor de una llave que no existe en el diccionario, ¿sí? Obtén el valor de la llave Lalo en el diccionario grades. Pero como aquí no está la llave Lalo, en lugar de obtener un mensaje de error, pues simplemente no obtengo nada, no regresa nada. Lo interesante es que yo puedo poner un segundo parámetro, es decir, yo puedo poner un segundo argumento dentro del paréntesis del método get para especificar, en caso de que no encuentre la llave en el diccionario, puedo especificar qué quiero que me muestre en la ventana de salida. Entonces, puedo poner algo tan sencillo como un 0, ¿no? Si yo le doy play, como Lalo no está en el diccionario grades, me va a poner un 0. Podemos poner algo diferente, podemos poner también un string, por ejemplo, que diga no existe. Entonces, al no encontrarlo, me va a mostrar en la ventana de salida el string no existe. Si yo cambio aquí a, por ejemplo, Luis, mayúscula, Luis, voy a obtener la llave.
Miren, por ejemplo, si aquí me hubiera equivocado y pongo Luis con minúscula, hay que recordar que Python identifica tanto las minúsculas como las mayúsculas. Entonces aquí, pues, como no está la llave con minúscula Luis, me va a poner lo que yo especifique como segundo argumento del paréntesis del método get. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias.